qué Francis Bacon es considerado el pintor de la carne? Aquí te lo explicamos. No por poco, según el investigador argentino Mariano Ackerman, el arte de Bacon es inusual, tanto por su forma como por su contenido complejo y contradictorio, al igual que el artista que lo ejecutó es también extraño, intenso y problemático. Francis Bacon nace en Dublín, Irlanda, el 28 de octubre de 1909, siendo el segundo de 5 hijos. Su padre, Anthony Edward Mortimer Bacon, un excomandante retirado del ejército, y su madre, Christina Winifred Loxley Bacon, proveniente de una familia que había establecido su fortuna en acero. Durante la Primera Guerra Mundial se distanciaron a Londres, para después del conflicto regresar a una Irlanda, pero ya cambiada, principalmente por lo que fue el levantamiento de 1916 y la posterior Guerra de la Independencia en 1919. Asimismo, la Guerra Civil de 1922. La familia Bacon se mudó entre varias casas de campo y por estancias más cortas a Inglaterra. A temprana edad, Francis desarrolló asma crónica, una afección de por vida que dificultó cualquier esfuerzo en las actividades, por lo cual se vio obligado a trabajar con profesores particulares y desde 1925 permaneció en Londres, desarrollando allí casi toda su producción temprana. Es importante mencionar que Bacon no tuvo una infancia académica en pintura. Sus primeros dibujos y acuarelas datan de los años de 1926 y 1927 y sus primeros óleos de hacia 1929, pero el artista destruyó mucha de su obra temprana. En abril de 1933 expuso como parte de una exposición colectiva en la Galería Mayor, y el mismo año su obra Crucifixión fue reproducida en el libro de Herbert Read Art New y comprada por el coleccionista Sir Michael Sandler. Después de un comienzo tan prometedor en 1934, la carrera de Bacon comenzó a tambalearse, puesto que en una exposición individual de varias pinturas, gouaches y dibujos se vendieron mal. Y asimismo, para el verano de 1936, su trabajo fue rechazado por la Exposición Surrealista Internacional en Londres, por ser considerada insuficientemente surrealista. En 1937 participó en la muestra de 10 jóvenes pintores británicos, organizadas por Eric Hall en Agnews, en Londres. Para 1945, en la misma ciudad, expone junto con los artistas ingleses Henry Moore y Graham Sutherland. Su pintura Tres estudios para figuras al pie de una crucifixión es el tríptico que Bacon marcó como el punto inicial de su carrera plástica, la misma obra que lo reportó a ser considerado de la noche a la mañana el pintor más controvertido del país. En 1950, obras de Bacon son incluidas en la exposición Los últimos 50 años en el arte británico y presentadas en la Galería Northern de Nueva York. En 1956, el primer autorretrato de Bacon y 6 pinturas suyas inspiradas por una imagen de Van Gogh fueron incluidas y exhibidas en la muestra Maestros de la Pintura Británica, presentadas en 1960 por el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Para 1968, el artista fue a dicha ciudad por primera vez a una exposición de sus pinturas recientes en la Galería Marlborough. El programa incluyó algunos de sus últimos retratos a Dyer. En los últimos 15 años de la vida del artista se realizaron exposiciones individuales y retrospectivas en todo el mundo, las cuales abarcaron varios continentes. Desde Madrid y Barcelona en 1978, Tokio, Kioto y Nagoya en 1983 y Washington D.C. en 1989. Para 1985, la Tate Gallery de Londres volvió a organizar una exposición, esta vez con 125 trabajos del artista. 3 años después se realizó una muestra rememorativa de solo 22 obras en una nueva galería en Trestiakov, en Moscú. Bacon viaja a Madrid en abril de 1992 y luego de pocos días de su llegada cayó gravemente enfermo. El 28 de abril sufre un ataque al corazón con el cual fallece. La obra de Bacon puede ser catalogada como arte contemporáneo.
ya que el mismo data del siglo XX o el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial de 1945, por lo que Bacon asimismo incursiona en varios estilos, entre ellos el surrealismo y un expresionismo basado en un simbolismo caracterizado por la deformidad pictórica que lo han convertido en uno de los artistas más originales del siglo XX. Su forma de pintar resistía a las tendencias que en ese momento se desarrollaban. Es decir, que para Francis se habla de retornar a la nueva figuración, pero no con el punto de vista clásico, sino que intenta explorar en cuanto al sentido amorfo de sus personajes. El sentido neofigurativo que maneja es estrechamente desordenado, propio del arte informal. El lenguaje estilístico de Bacon se inicia con influencias del surrealismo, aunque experimenta distintas tendencias a lo largo de su vida. No formará grupos con nadie y su expresionismo agresivo golpea nuestra mente para hablarnos de aspectos escondidos de nosotros mismos. La anatomía voluble y elástica toma actitudes confusas. Se conoce que la temática principal es el hombre con el estilo deforme, el cual discurre en paralelo a sus contenidos significativos de terror, violencia, aislamiento y angustia. La presencia de sus obras produce una experiencia opresiva. Por otra parte, el artista no solía trabajar con modelos en vivo, pero archivaba colecciones de revistas y fotografías, de preferencia que tengan movimiento, que eran de su mayor interés. La obra no es de carácter narrativo, lo que ocasionaba eran impactos pictóricos que dejaban una imagen grabada en el espectador. El inconsciente de su trabajo tiende a guardar un orden definido, rechazando el control de ese proceso, teniendo relación física con el lienzo, una especie de pelea, utilizando trapos, cepillos, la mano, arrojando pintura sobre el soporte. Técnicamente es poco ortodoxo. Inclusive se puede hablar de una pintura innovadora a nivel visual y procesos creativos, trabajando con recursos variados. Bacon trabaja con manchas al azar, diferentes pinceladas sobre el lienzo, sin tratar. De esta manera la pintura que arrojaba se filtraba por el tejido de la tela, y una vez creada la mancha, trabajaba por la parte posterior que se había sellado por la presencia del material en la pintura. Así pues, la primera capa ya contaba con estas manchas. Incluso el mismo Bacon, en una entrevista realizada en 1971 acerca de su técnica pictórica, comentó: "No dibujo, inicio haciendo todo tipo de manchas, espero lo que llamo el accidente". En la obra de Bacon conviven diagonales como horizontales, provocando una sensación de tridimensionalidad, ya que las figuras principales estaban volcadas por lo general hacia el frente. El impacto emocional que crea no solo depende de sus imágenes, habitualmente figuras solas, aisladas o distorsionadas, en la cual retuerce rostros y cuerpos, hasta conseguir perturberancias apiladas mal definidas que sugieren seres amorfos. Utiliza colores de acuerdo al impacto que él desea crear, como paletas de tierra tradicionales con tonos ocres que se combinan en sus obras, pero con cromáticas complementarias donde arroja fondos prácticamente fluorescentes o colores muy vivos. Toma como recurso acabados en color pastel o incluso el pastel seco para de esa forma dar esa terrosidad que se puede ver especialmente en sus retratos. En sus composiciones contrapone estructuras opuestas. Sus visiones se sitúan en un espacio geométrico y abstracto mediante el que consigue una sensación de dinamismo. Utiliza diversos soportes, tamaños y materiales, aunque los más conocidos y en los cuales destaca son el óleo sobre lienzo, sin contar que por lo general prefiere trabajar trípticos, los que ayudan a aumentar el movimiento en su obra, invitando al espectador a cambiar frecuentemente de imagen y otorgándole cierta fugacidad. El doctor Francisco Soriano considera que Bacon representa figuras expresionistas, aunque algunos lo han definido como una figura idiosincrásica que se caracteriza por la deformación, la exageración, la manipulación de las formas hasta llevar las estructuras casi irreales. Como lo había comentado, no lo suficiente para ser consideradas surrealistas, pero sí para crear un estilo que el artista define como una figuración quirúrgica. Bacon es un claro ejemplo de pintor de la segunda mitad del siglo XX, atípico, autodidacta y tardío, pero con un lenguaje inimitable, lo que quiere decir que cuando contemplamos uno de sus lienzos inmediatamente comprendemos que solo puede ser suyo. Es un artista de su tiempo.
y por tanto influido por los hechos históricos y artísticos en los cuales le tocó vivir, pero a la vez con un lenguaje artístico muy personal que refleja su angustia y sus sueños. Es precisamente en el siglo XX donde lo feo se redime y se proclama con absoluta libertad como forma de arte que no busca embellecer ni deleitar, sino todo lo contrario, sacudir y sobrecoger. Francis Bacon logrará expresar lo trágico de la propia existencia humana de una manera que la ausencia de la representación definida de forma será la clave para hablar de un sentir universal. Lo sórdido en Bacon no consiste en una representación naturalista de un suceso específico, como en casos anteriores, sino que la tragedia que narra Bacon en sus pinturas resulta de una motivación interior e irrepresentable, pero que a su vez logra sacudir al espectador por su inquietante visión de violencia. En la obra se habla de un mundo que ha conocido el horror de la guerra, un mundo sin forma, en el que no se toma eventos específicos para la narración de una historia, lo cual dota de un aura casi universal. Sin embargo, eso no quiere decir que sus creaciones no tomen como punto de partida a la realidad para desdibujarla. Lo interesante no solo radica en sus formas, sino en el espacio en que éstas se desarrollan. Lo extraordinario en su obra, además del lenguaje personal, de sus formas y espacios, radica en la capacidad que ésta tiene para conmover la sensibilidad del espectador, poniendo en contacto con su lado más oscuro, lo que resulta interesante debido a su carácter de ilustración, obra que expresa la soledad del hombre y la ansiedad a la que se enfrenta en cada instante, siendo la figura humana la razón de sus diseños. Pues así Bacon acaba con los rasgos hasta convertirlos en seres monstruosos. En una entrevista realizada en Barcelona, el propio artista manifestó: si vas a uno de esos grandes almacenes y recorres esos grandes salones de muerte, ves carne y pescado y aves, todo muerto desplegado allí ante ti. Y claro, como pintor uno capta y recuerda esa gran belleza del color de la carne. Somos carne, somos armazones potenciales de carne. Cuando entro a una carnicería pienso que es asombroso que no esté yo allí en vez del animal. Para concluir, lo feo ha pasado de ser una representación demoníaca y fantástica a ser el producto de la inconformidad del individuo en el mundo, quien poco a poco ha ido prescindiendo de la representación naturalista para poder manifestar su postura crítica en torno a su contexto, al que pretende desnudar y cambiar. Lo feo, bajo la forma de lo sórdido, ya no es una forma marginal u obscena, sino que se ha convertido en una forma de arte independiente del gusto, que ahora ha pasado de ser relativo y ya no un elemento determinante para valorar formas de arte en calidades superiores o inferiores. Y es por ello que Francis Bacon es considerado el pintor de la carne.